Traducción al español. La granja era demasiado grande para que una sola mujer la cargara. Y era exactamente así como doña Beatriz quería. Su propiedad quedaba en medio de una tierra roja y silenciosa, rodeada de pastos abiertos, de portones viejos con óxido de años y de un cielo que nunca parecía pertenecer a nadie más que a ella. Ella había gobernado aquel suelo con mano de hierro desde que enviudó. Había aprendido una cosa: a quien cede un palmo de terreno, pierde una hectárea. Doña Beatriz no era una mujer mala, era una mujer que aprendió a sobrevivir siendo dura. El marido murió, dejó deudas, dejó un hijo pequeño y dejó una tierra que aún no estaba pagada. Ella trabajó de sol a sol, crió a Samuel con mano firme y con el corazón guardado detrás de un muro que fue construyendo ladrillo por ladrillo. Cada año que pasaba año, porque no lo amara, sino porque amar para ella era sinónimo de sufrir, y ella ya había sufrido suficiente. Samuel creció mirando a su madre y aprendiendo: el trabajo es dignidad, la granja es familia, la debilidad no tiene cabida. Pero dentro de él también creció otra cosa, a una ternura que su madre nunca consiguió borrar completamente, una necesidad de afecto que encontró muchos años después, en una mujer sencilla de corazón enorme llamada Livia. Livia era hija de pequeños agricultores de una región vecina. Creció entre gallinas, huerta y muchas oraciones. Tenía la sonrisa fácil, las manos encallecidas y el alma generosa, de aquellas personas que nunca tuvieron mucho, pero siempre dieron todo lo que tenían. Cuando conoció a Samuel en una fiesta de cosecha, los dos conversaron toda la noche debajo de un viejo almendro, y antes de que saliera el sol, los dos ya sabían que habían encontrado algo raro. El noviazgo fue largo y bueno. Cuando Samuel llevó a Livia a conocer a su madre, tenía el corazón lleno de esperanza. Doña Beatriz recibió a la muchacha en la galería, con delantal, con las manos cruzadas delante del cuerpo. La miró de arriba abajo, no extendió la mano, no sonrió, solo dijo: «Entonces eres Tumpasa». Livia entró, se sentó en la silla que le indicaron. Intentó conversar, intentó elogiar la casa, la granja, el cerco, bien cuidado, el jardín, al borde de la galería. Para cada comentario, doña Beatriz respondía con monosílabos o con silencio. Al final de la tarde, cuando los dos se fueron, Livia se quedó callada en el coche durante un buen rato. Entonces, dijo bajito: «Ella no me gustó». Samuel le apretó la mano. «Ella es así con todo el mundo. Te va a querer. Dale tiempo». Ella dio pero no fue amor lo que llegó primero. La boda fue sencilla, una ceremonia pequeña, debajo de un mango, en el patio de la granja de Livia, con los familiares más cercanos de ambos lados. Doña Beatriz se puso su ropa de fiesta, se sentó en la silla de honor, vio todo con el rostro cerrado. Cuando el padre declaró que estaban casados, ella fue la última en levantarse para felicitarlos. Dio un beso seco en la frente del hijo. Miró a Livia y dijo: «Espero que sepas lo que estás cargando». Era un mensaje. Livia entendió, pero no respondió. Solo sonrió una sonrisa temblorosa que costó más de lo que parecía. Fueron a vivir a la granja grande, en la casa principal, junto con doña Beatriz. La idea había sido de Samuel. La casa estaba mejor estructurada, había espacio de sobra, y las granjas más pequeñas que él administraba quedaban a algunas horas de distancia. Era la forma más práctica. Lo que él no calculó fue el peso de aquel práctico sobre los hombros de Livia desde el primer día juntas, sin Samuel cerca. Doña Beatriz estableció un orden invisible, no con gritos, con ausencia, con la forma de mirar el trabajo mal hecho sin decir nada, lo que era peor que quejarse, con el silencio pesado del desayuno, donde se ponían dos lugares y ninguna palabra se decía, con los HMM y los sí. ¿Crees que es así? Que nunca terminaban.
Livia se despertaba con el gallo, hacía el café, calentaba la leche, preparaba el pan. Si el café quedaba a un grado más frío de lo que a doña Beatriz le gustaba, había una mirada. Si el pan no quedaba como a ella le gustaba, había un suspiro. Si Livia intentaba cambiar cualquier cosa, un arreglo de flores en la mesa, un paño de cocina diferente, una receta nueva, había una frase que variaba poco. Aquí siempre ha sido así. No hay necesidad de cambios en Livia. Intentó con toda la buena voluntad del mundo. Se despertaba demasiado temprano, se acostaba demasiado tarde, cargaba el trabajo sola, nunca se quejaba. Cuando Samuel llamaba desde la carretera, porque Samuel viajaba mucho, las granjas exigían presencia. Ella decía que estaba bien, porque estaba intentando estarlo, porque amaba a aquel hombre y creía que el tiempo resolvería todo. Pero el tiempo, en aquella casa, no resolvían, acumulaba en una tarde de octubre, calurosa y sin viento. Livia estaba lavando ropa en el tanque del fondo cuando oyó a doña Beatriz al teléfono con una prima lejana. No quería espiar, pero las palabras llegaron claras hasta ella. Samuel se casó con una que parece buena, pero la granja no es lugar para una muchacha que creció con facilidad. Estoy enseñándole como yo sé en sí. Aguanta. Me quedo más tranquila. Livia detuvo la mano sobre el balde. Se quedó mirando el agua jabonosa durante un largo rato y por primera vez, desde que llegó a aquella casa, no consiguió encontrar una razón para sonreír. Esa noche, escribió en el cuadernito que guardaba en la mesita de noche, un cuadernito de tapa floral que le regaló su propia madre el día de la boda. Con el mensaje para cuando las palabras no encuentren salida por la boca, hoy entendí que ella no me está enseñando, me está probando. Y no sé cuánto tiempo más tendré fuerza para seguir aprobando la prueba. Los meses fueron pasando y Livia se fue haciendo más pequeña. No en el cuerpo, en el ánimo, en aquella forma invisible en que uno se marchita cuando nadie lo riega. El brillo de los ojos fue cediendo lugar a una tensión excesiva, esa forma de quien camina pisando huevos todo el tiempo sin saber exactamente dónde están. Doña Beatriz tenía un método refinado, era demasiado inteligente para actuar groseramente delante de testigos, cuando parientes visitaban, cuando Samuel estaba en casa por algunos días, entre un viaje y otro. Ella presentaba a Livia con una sonrisa cordial. Mi nuera, muy servicial. Gracias a Dios, era un elogio que sonaba como ficha de empleada servicial, como si la presencia de Livia en aquella casa se justificara solo por el servicio que prestaba. Y era exactamente así como doña Beatriz la trataba cuando se cerraba la puerta. Livia cocinaba para 3, lavaba para toda la casa, desmalezaba el jardín, alimentaba a los animales pequeños del patio, cosía lo que había que coser. Y doña Beatriz supervisaba todo con aquella postura de señora de hacienda que jamás había pasado de moda dentro de su cabeza. Lo que más dolía en Livia no era el trabajo. Ella no huía del trabajo. Había crecido trabajando. Lo que dolía era la invisibilidad. Era terminar un día agotador y no oír ni siquiera un gracias. Era hacer un almuerzo esmerado y ver a doña Beatriz comer sin comentar nada, como si la comida hubiera aparecido sola. Era existir dentro de aquella casa y al mismo tiempo no existir para la persona que vivía en ella. Había una vecina llamada Margarida, mujer de cintura ancha, voz alta y corazón aún más grande, que de vez en cuando aparecía para tomar café y ponerse al día. Margarida era Yicampu Yicunao, conocía a doña Beatriz desde hacía décadas y tenía el tipo de franqueza que a veces avergüenza y a veces salva. En una de esas visitas, mientras doña Beatriz atendía a Margarida en la sala de adelante, Livia estaba en la cocina preparando el café y el bizcocho. Margarida pidió permiso para ir al baño, pero en el camino pasó por la cocina y encontró a Livia de espaldas, fregando una olla que ya estaba limpia, los hombros encorvados, el cuello tenso. «Niña,
¿Estás bien? Livia se dio vuelta rápido, con una sonrisa preparada. Esa sonrisa ensayada, que ya sabía armar en segundos. Estoy sí, doña Margarida. ¿Es el calor? Margarida se quedó mirándola un momento. Miró las manos agrietadas de Livia. Miró las ojeras. Miró aquella sonrisa que no llegaba a los ojos. El calor está en el sol, hija mía. Esto de aquí es otra cosa. Livia abrió la boca para negarlo, pero las palabras no salieron. Se quedó con el mentón temblando por un segundo. Margarida dio un paso, le tomó la mano con firmeza y dijo bajito: no necesitas contarme nada, pero sabe que lo que estoy viendo lo he visto en otras mujeres antes, y no termina bien cuando uno se queda callado hasta el final. Ese día, después de que Margarida se fuera, Livia se quedó lavando los platos mucho más tiempo del necesario, dejando correr el agua caliente sobre sus manos, pensando en las palabras de la vecina. Había episodios que Livia nunca contaría a nadie, no por vergüenza, sino porque algunas humillaciones son tan pequeñas que uno tiene miedo de hablar y parecer exagerado, como el día en que Samuel llamó desde la granja del norte y doña Beatriz atendió primero. Livia estaba en el pasillo. Esperó a que su suegra terminara. Extendió la mano para el teléfono. Doña Beatriz la miró, dijo ya colgó y fue a guardar el aparato. Samuel no había colgado. Se quedó esperando 2 minutos más antes de cortar la llamada, pensando que había problema de señal. O como el día en que la madre de Livia mandó una canasta con productos del campo con queso, miel, bizcocho de maíz, y doña Beatriz la recibió en la puerta, agradeció educadamente, y después de que la repartidora se fuera, colocó la canasta en un rincón de la despensa, y nunca más tocó el tema. Livia se enteró días después, cuando fue a buscar harina, y encontró la miel ya cristalizada. Eran heridas pequeñas, pero heridas pequeñas todos los días, sin descanso, sin cura, forman una cicatriz que va profundo. Hubo una noche de lluvia fuerte, con truenos y relámpagos cruzando el cielo, en que Livia se despertó a las 3 de la mañana con el corazón apretado. Se quedó acostada mirando el techo, oyendo la lluvia golpear el techo de zinc, y se encontró pensando en algo que nunca había pensado antes. ¿Y si simplemente me fuera? La idea duró menos de 1 minuto, porque enseguida vino otra. ¿Y Samuel? Y con Samuel vino todo. Su olor, la forma en que se reía bajito, la manera que tenía de mirarla, como si ella fuera lo más importante del cuarto. Livia amaba a aquel hombre con la misma intensidad del primer día, y era ese amor lo que la hacía quedarse. Pero era también ese amor lo que más la lastimaba, porque sabía que él no sabía, y no saber cómo contárselo era el peso más pesado de todos. Una tarde de viernes, doña Beatriz fue a visitar a una comadre que vivía a unos kilómetros de allí. Livia se quedó sola en la granja por primera vez en meses. Se quedó parada en medio de la cocina por un momento, extrañando el silencio diferente. Un silencio sin tensión, sin mirada de supervisión, sin pasos pesados en el pasillo. Abrió la ventana, puso una música antigua en la radio, a pilas que estaba en la repisa. Se preparó un café para ella misma, como a ella le gustaba, fuerte, con canela, y se sentó a la mesa sin prisa. Se quedó mirando el patio, la tarde anaranjada, los pollitos corriendo detrás de la madre, y lloró de repente. Sin aviso, lloró. Una tristeza aguda ya alivió. Era la primera vez en mucho tiempo que respiraba sin pedir permiso. Señor, no pido que ella me ame, solo pido que un día ella me vea, que un día alguien me vea. Fue al cuarto, tomó el cuadernito floral y escribió la carta más honesta de su vida. Una carta para su propia madre, contándolo todo en la soledad, el cansancio, la nostalgia, el miedo de que aquello nunca cambiara. Escribió 4 páginas sin parar. No la envió. Dobló el papel, lo guardó dentro del cuaderno
y se quedó con él en la mano durante un largo rato. Aquella carta sería el hilo que lo jalaría todo. Samuel había planeado quedarse 2 semanas más en la granja del norte. Los negocios iban bien, una cosecha por encima de lo esperado, un nuevo acuerdo con un comprador de la región, algunos arreglos en el cerco que necesitaban supervisión. Había razones prácticas de sobra para quedarse, pero había una cosa que las razones prácticas no conseguían resolver en aquel apretón en el pecho. Era difícil nombrarlo. No era exactamente un presentimiento, era más un malestar que fue creciendo despacio, como una piedrita dentro del zapato que uno va ignorando hasta que ya no se puede. Cada vez que llamaba a casa y Livia decía que estaba bien, él le creía, pero había algo en el tono de voz de ella, una ligereza artificial, un entusiasmo ligeramente forzado, que empezó a incomodarlo sin que él supiera por qué. Un jueves por la tarde, en medio de una reunión con el capataz de la granja, Samuel se detuvo. Puso la pluma en la mesa, se quedó mirando por la ventana durante casi 1 minuto, sin que nadie entendiera por qué. Entonces se levantó y dijo: «Necesito ir a casa». «Pero patrón, terminamos esto en 2 días. Déjalo para después. Necesito ir». No supo explicar la urgencia, ni a sí mismo. Armó la maleta, llenó el tanque del coche y se fue. Viajó durante horas, con la radio apagada, oyendo solo el ruido del motor y el pensamiento inquieto que no lo soltaba. Llegó a casa después de medianoche. La granja estaba oscura, salvo por una lamparita débil en la galería. Doña Beatriz ya dormía temprano. Siempre durmió. Samuel estacionó despacio, sin hacer ruido, y caminó por el sendero de piedras hacia la puerta. Fue ahí que la vio. Livia estaba sentada en el escalón de la galería, con las rodillas abrazadas contra el pecho, la cabeza ligeramente inclinada, y en las manos un papel doblado. La carta que había escrito aquella tarde de viernes. No había oído el coche. Estaba tan dentro de sí misma que el mundo afuera había dejado de existir. Samuel se detuvo en medio del camino. Su corazón hizo algo extraño. Se apretó y se llenó al mismo tiempo. ¿Cómo sucede cuando vemos a alguien que amamos en un momento de dolor que no debería haber ocurrido? Livia Anné levantó los ojos rojos, hinchados, que parpadearon varias veces, como quien no cree lo que está viendo. Entonces, su rostro hizo algo imposible. Empezó a llorar y a sonreír al mismo tiempo, y quedó pareciendo exactamente lo que era a alguien que había perdido la esperanza y acababa de encontrarla de nuevo. «Samuel, ¿cómo así? No deberías estar aquí por otras 2 semanas». «Lo sé». Anel se acercó a ella. Se sentó a su lado en el escalón. No preguntó qué era el papel, solo se quedó a su lado, hombro con hombro, mirando la noche oscura y estrellada que se abría frente a los dos. Después de un largo silencio, dijo despacio: «Cuéntame todo». Livia desde el principio. Ella no quería hablar. Había pasado meses aprendiendo a no hablar, aprendiendo a tragar, a guardar. Se quedó mirándolo durante un buen rato, como evaluando si había espacio suficiente para todo lo que necesitaba decir. Entonces, empezó. Fue despacio al principio. Una escena aquí, una frase allá, el café frío, el teléfono en el cajón, la canasta de miel olvidada en la despensa, las noches sola oyendo truenos, las mañanas que empezaban antes del sol y terminaban después de que la casa durmiera. Fue ganando coraje a medida que hablaba, y Samuel escuchó, sin interrumpir ni una sola vez, sin levantar la mano, pidiendo pausa, sin defender a su madre, sin minimizar con él. Ella es así que Livia ya había escuchado demasiadas veces y que había aprendido a odiar. Escuchó, de verdad, con la mirada fija en ella, los puños cerrados sobre las rodillas, la mandíbula tensa de la forma en que queda cuando uno está conteniendo muchas cosas al mismo tiempo. Cuando Livia terminó, había un silencio grande y pesado entre los dos.
no el silencio de la distancia, sino el silencio de quien acaba de entender algo que lo cambió todo. Samuel se quedó un rato sin hablar. Entonces la miró y dijo, con voz baja y firme, fui cobarde. Livia, yo sabía, en el fondo, que mi madre nunca fue fácil. Lo sabía antes de traerte aquí. Y te dejé aquí, como si el amor que tenemos fuera protección suficiente contra todo. Y necesito que sepas, a lo que pasó aquí no fue culpa tuya, fue omisión mía. Livia cerró los ojos. Una lágrima bajó despacio, no de dolor, de alivio de ser vista. Y finalmente ser vista. A la mañana siguiente, Samuel se despertó temprano, hizo el café él mismo, antes que nadie, y esperó a que su madre bajara. Doña Beatriz entró en la cocina y se detuvo, sorprendida al ver a su hijo allí. ¿Qué es esto? ¿Cuándo llegaste? Ayer por la noche. A mamá, necesito hablar con usted. Fue una conversación diferente a todas las que los dos habían tenido. No hubo gritos, no hubo portazos, hubo algo más difícil que eso. No hubo verdad. Samuel habló con respeto, con la voz firme de hijo que no está pidiendo permiso, pero con la mirada llena de amor de quien no quiere destruir lo que construyó con aquella mujer a lo largo de toda una vida. Usted es la persona que más admiro en el mundo. Usted creó esta granja prácticamente sola, me crió sola, enfrentó cosas cuyo tamaño ni siquiera sé bien. Sé de dónde viene su dureza, pero mamá, esa dureza está cayendo sobre mi esposa todos los días y ya no puedo fingir que no lo sé. Doña Beatriz abrió la boca. Su rostro hizo lo que siempre hacía cuando se sentía acorralada. Se cerró, se endureció, preparó el contraargumento. Yo solo estoy, mamá. La voz de Samuel fue firme, pero sin rabia. Esta mujer es mi esposa. Si usted la trata como empleada, me está tratando a mí igual, porque nosotros somos uno solo. Y necesitaba que usted supiera eso. El silencio que siguió fue largo. Doña Beatriz se quedó parada, con la taza de café en las manos, mirando a su hijo, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, algo en ella se dio. No el muro entero. El muro era demasiado viejo para eso, pero una piedra salió. Más tarde esa mañana, Livia estaba en la cocina, cortando calabaza para el almuerzo, cuando oyó pasos en el pasillo. Era doña Beatriz. La anciana entró despacio. Se quedó parada cerca del fregadero, mirando a Livia trabajar. Un silencio diferente a todos los anteriores. No un silencio de castigo, sino un silencio de quien está buscando la primera palabra de una conversación que nunca había comenzado. Por fin, doña Beatriz dijo, sin mirarla a los ojos, ese condimento tuyo que le pones que deja la carne así. Livia detuvo el cuchillo, miró a su suegra. Doña Beatriz estaba mirando la tabla de cortar, con las manos cruzadas delante, en una postura que Livia nunca había visto, la de alguien que no sabe bien lo que está haciendo, pero está intentando. Era poco, era un paso minúsculo, pero después de años de paredes, un paso minúsculo es el mundo entero ajuazado, respondió Livia despacio y un poco de comino. Mi madre me enseñó. Doña Beatriz asintió. Se quedó un rato más allí, sin decir nada más, y luego salió. Pero cuando salió diferente de cómo había entrado. Los meses que vinieron no fueron de cuento de hadas. La vida no se convierte en milagro de un momento para otro. Hubo días en que doña Beatriz se despertaba con el peso viejo de vuelta, las miradas duras, las frases cortas. Hubo días en que Livia sentía el cansancio del proceso y se preguntaba si valía la pena seguir esperando. Pero también hubo los otros días, los días en que las dos estaban en el patio, cosechando berenjena, y terminaban riendo de una gallina terca que no se quitaba del camino. Los días en que doña Beatriz
preguntaba la receta de algo que Livia había hecho. Y la pregunta era un puente, aunque pequeño. Los días en que Samuel llegaba de viaje y las encontraba a las dos sentadas a la mesa, con café, conversando sobre Yaugu Baunau, y sonreía allí en el umbral de la puerta, con un nudo de gratitud en la garganta, Samuel empezó a organizar mejor sus viajes. Cuando necesitaba irse por más de una semana, llamaba todos los días, y cuando llamaba, preguntaba de verdad a Noel: ¿todo bien? De costumbre, si Noel, ¿cómo fue tu día? Cuéntame. Y Livia, que había aprendido que contar estaba permitido, empezó a contar. Doña Beatriz, por su parte, fue descubriendo lentamente de la forma en que las personas duras descubren las cosas, con resistencia, pero con profundidad, que tener a alguien que ama a su hijo no es una amenaza, es un regalo, que una nuera no es una intrusa, es la persona que eligió quedarse, que la familia no crece cuando se cierra, crece cuando se abre. Un día, en una tarde de invierno, con una llovizna fina cayendo afuera, doña Beatriz fue hasta el cuarto de la pareja. Tocó la puerta, algo raro, porque siempre había entrado. Sin tocar, Livia abrió. La anciana sostenía un paquete de papel craft, atado con cordel. Esto era de mi madre, dijo, sin ceremonia. Un mantel bordado a mano. Me lo dio cuando me casé. Creo que debería habértelo dado hace tiempo. No hubo abrazo, no hubo llanto. No había forma de borrar años con un regalo. Pero en aquel gesto estaba lo más difícil que un ser humano orgulloso puede hacer: al reconocer que se equivocó sin necesitar audiencia. Livia tomó el paquete con las dos manos, admiró a su suegra y solo dijo: gracias, doña Beatriz. Era la primera vez que decía el nombre de su suegra sin sentir miedo. El verano siguiente fue diferente a todos los anteriores. La mesa del almuerzo pasó a tener más conversación que silencio en el patio, más risa. Margarida, que de vez en cuando aparecía para tomar café, notó la diferencia y comentó con la vecina más cercana: esa casa cambió. No sé qué pasó, pero cambió. Lo que pasó fue simple y difícil. Al mismo tiempo, a una mujer fue vista. Un hombre tuvo coraje, y una persona vieja y dura descubrió que todavía era capaz de aprender. Una tarde de mucho sol, Livia fue al rincón del cuarto, abrió el cajón de la mesita de noche, tomó el cuadernito de tapa floral, hojeó las páginas, las anotaciones de dolor, las oraciones susurradas, la carta nunca enviada, y al final de todo, en una hoja en blanco, escribió: hoy me desperté y no tuve miedo de bajar a la cocina. Parece poco, pero para mí, hoy es el mundo entero. Cerró el cuaderno, lo guardó y fue a hacer el desayuno con calma, con esa canela que le gustaba, con la ventana abierta y el sol entrando de lado. Era el hogar, Anne, finalmente. De verdad, era el hogar. ¿Cuántas Livias existen ahora mismo? Dentro de casas bonitas, por fuera, cargando silencios demasiado pesados para un solo par de hombros. Mujeres que llegaron con buena voluntad, con amor en el corazón, con disposición de construir, y fueron recibidas no como familia, sino como amenaza. ¿Cuántos Samuels se van pensando que el amor es suficiente, sin darse cuenta de que la presencia también es amor? Que dejar a la persona que se ama sola, incluso por razones legítimas, es una forma de abandono que no aparece en ningún documento. ¿Y cuántas Beatrices cargan dolores antiguos que nunca fueron curados, repitiendo sin saber lo que aprendieron mal, creyendo que endurecerse es proteger, que exigir es enseñar, que mantener distancia es fuerza? La herida más cruel no es la que sangra, es la que nadie ve. Es ser tratada como invisible dentro de la propia casa, por quien debería abrir los brazos. Es existir, y al mismo tiempo no existir para las personas que deberían ser tu hogar. Pero esta historia también nos recuerda
que nadie está condenado a seguir siendo quien fue, que una piedra en el muro puede salir, que un hijo puede tomar posición con amor y firmeza. Y eso no es falta de respeto a la madre, es respeto a la familia que él mismo eligió construir. Que una mujer puede aprender, incluso vieja, que la familia no cabe en la palma de una sola mano. La familia no se mide por la sangre, se mide por el respeto, por la mirada, por la forma en que tratas a quien eligió quedarse. Y la mayor prueba de amor que existe no es la que se declara en voz alta, es la que aparece en las cosas pequeñas, en la puerta cerrada suavemente, en la pregunta hecha de verdad, en el nombre dicho sin miedo por primera vez. Si conoces a una Livia, sé la persona que la ve. Si eres un Samuel, no esperes volver antes de lo previsto para preguntar ¿cómo está? Pregúntale hoy. Y si eres una Beatriz, sabe que todavía hay tiempo. Siempre hay tiempo de ofrecer el mantel bordado a mano. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y compártela con alguien que necesita oír esto hoy. Y deja en el comentario si tú conoces una Livia. Cada suscriptor nos ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Gracias por estar aquí.